inicio de una nueva y mejorada etapa de comunicación con todos ustedes en aras de que la información fluya de manera transparente a partir de este momento, para que todos ustedes tengan a disposición las actividades, la agenda y sobre todo las posiciones que don José María va a impulsar en su próxima administración 2022-2026. Quisiera, antes de darle la palabra a nuestro candidato del Partido Liberación Nacional, agradecerles que nos estén acompañando y a la vez indicarles que a las 9, una vez finalizada la presentación de don José María sobre el plan de reactivación económica para nuestro país, vamos a tener con los medios que ya lo han solicitado en este apartado que está acá, 5 minutos para cada uno, para que puedan ampliar, hacer la pregunta que se les haya quedado en el tintero y puedan pues tener una conversación directa con don José María. Sin más, le paso la palabra a don José María para que iniciemos esta actividad, que yo sé que ustedes están esperando la información. Muy buenos días y muchas gracias. Nuestro equipo de periodistas está distribuido a lo largo del salón. Para cualquier pregunta que ustedes tengan, en la carpeta tienen los nombres de todos nosotros y los teléfonos donde nos pueden ubicar para poder ayudarles en cualquier necesidad. Muchas gracias. Buenos días, amigas y amigos. Adriana, muchas gracias, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por llegar aquí tempranito por la mañana. Queremos compartir con ustedes un programa de reactivación económica centrado en lo que es la creación de empleo, que consideramos es el punto más importante de ponerle atención en la actual crisis económica. Este es un programa que tiene 6 ejes concretos para acelerar la creación de oportunidades de trabajo, con énfasis en mujeres y en jóvenes, y por supuesto tomando muy en cuenta que la distribución de la creación de oportunidades de trabajo debe ser, en la medida de todo lo posible, a lo ancho y largo del territorio nacional. Conlleva este programa para los próximos 2 años una inversión de $2.000 millones de recursos internos que tiene el país y que en nada aumentan la deuda de nuestra nación. Crea 200.000 oportunidades de trabajo directo, muchas otras indirecto, y reduce la tasa de desempleo a un dígito, o sea, al 9%. Es un programa de creación de empleo y reactivación económica que hemos venido consensuando con los diferentes sectores de la producción nacional. Lo hemos presentado ante la Mesa Patriótica, donde participan cooperativas, sindicatos, asociaciones solidaristas y también la UCAEP. Lo hemos presentado en diferentes cámaras, como por ejemplo tan solo hace 2 días en la Cámara de Industrias, para poder enriquecer este programa que necesita el país con los aportes de los diferentes sectores nacionales. Por último, quisiera también mencionar que este no es el programa de gobierno completo. Este es un plan de reactivación económica que busca ponerle atención a lo que en este momento es prioritario, que es la creación de empleo. El programa de gobierno recogerá muchas de estas ideas, pero será todavía mucho más amplio en la cobertura de lo que será
4 años de gestión pública. Lo hemos llamado el 911 del empleo, personas que están sin trabajo en la informalidad de nuestro país, con más de proteger y dar esperanza a las familias que se nos han quedado completamente atrás. Muchas familias que han perdido por completo su empleo. Entre las mujeres, jóvenes, jefes de hogar, el 54% no tienen hoy en día ningún tipo de ingreso. ¿Cómo será eso como una condición de dureza para poder vivir? Queremos recuperar y promover empleos, recuperar en aquellos sectores que los podemos recuperar y tenemos de esos sectores, y promover empleos en el país que tengan una amplia cobertura territorial, es decir, distribuirlos de la mejor manera posible para que podamos llegar a todas las zonas del país. Queremos también preparar talento para esta era post-COVID y para las oportunidades de trabajo que se han venido gestando en Costa Rica, en la economía de servicios que crece un 15%, o en la economía que tiene que ver con el campo de la salud, que crece un 30%, y en donde hay en este momento 27,000 oportunidades de trabajo que no se están llenando por falta de las habilidades requeridas por esas personas para poder trabajar en esos sectores. Y queremos también crear las autopistas de la nueva economía. No concebimos de un sistema de salud nacional sin buena conectividad, como no creemos en un sistema de educación que no tenga conectividad hacia el futuro, como tampoco creemos que podemos alcanzar nuestro máximo potencial de empleabilidad y de crecimiento económico sin buena conectividad. Pues bien, el 911 de empleo, repito, 200,000 empleos permanentes, 40,000 empleos temporales, 20,000 beneficiarios de un bono verde comunal, que explicaremos en algunos minutos, con una inversión de 2,000 millones de dólares a lo largo de los próximos 2 años que el país tiene. No significa endeudamiento adicional de Costa Rica, que francamente ya tampoco tiene mucho campo. La prioridad aquí son mujeres y jóvenes en el territorio nacional, porque son los que han sido más impactados por la crisis económica y por la falta de empleo. Y la meta, bajar en 2 años el desempleo a un dígito, al 9%. Con 6 programas específicos que ahora, con los compañeros y compañeras que han venido trabajando en esto como parte de un grupo mucho más amplio a lo largo de los últimos meses y que nos han acompañado en las exposiciones que le hemos hecho a diferentes cámaras y sectores de la vida nacional para poder enriquecer esto, me van a acompañar para entrar un poquito más en detalle. Vivienda, una tremenda oportunidad de reactivación económica y de formación de empleo. Durante la administración en que los costarricenses me honraron con ser presidente, dimos más bonos de vivienda que en cualquier otra administración que haya tenido este país. Pero hoy en día eso se queda corto de las necesidades de vivienda y del potencial de crear empleo a través de la construcción de vivienda. Pretendemos un Fondo Nacional de Vivienda y le he pedido a don Gerardo Corrales, que ha venido trabajando en esto, que por favor nos lo explique. Adelante, Gerardo. Oportunidad. Yo pues realmente me cansé de generar ideas de reactivación económica bajo esta administración, pero ni siquiera un acuso de recibo recibí. Y con don José María, cuando yo le expliqué esta idea, de inmediato me dijo: me encanta, me gusta, vamos, implementémosla. Yo creo que el país lo que necesita es eso, es ejecución, y eso es lo que venimos a ofrecer. La vivienda siempre ha sido considerada un elemento de carácter social,
pero nosotros queremos utilizarlo más que todo como una fuente de reactivación económica, dado que el Banco Central técnicamente en la matriz de insumo-producto demuestra que el elemento más clave, la actividad de mayor arrastre hacia adelante, hacia atrás, es la vivienda, y sobre todo porque impacta en mano de obra no calificada, que es quizás el número mayor de desempleo que tenemos hoy en esa tasa del 18.1%. Como decía don José María, en su última administración, en sus 4 años, se lograron hacer la mayor cantidad de viviendas de interés social, 61.000 viviendas, nunca se ha superado ese número, a lo sumo se ha llegado a 40.000. Uno de los instrumentos novedosos que pensamos implementar es la creación de este Fondo Nacional para la Vivienda, que lo que hace es consolidar una serie de partes que no están integradas. Ese Fondo Nacional para la Vivienda contrata a los intermediarios del sistema financiero nacional para que originen hipotecas de clase media y de interés social. Esas hipotecas no se quedan en los balances de los bancos, se les paga un fee de originación, una comisión de originación, regresan al fondo y el fondo con esas hipotecas lo que hace es emitir un bono, empapelar esas hipotecas, emitir un bono a 30, 40 años en colones, porque no queremos más problemas de diferencial cambiario. Hoy 500.000 familias tienen créditos hipotecarios, pero en dólares, siendo que no son generadores de dólares. Queremos eliminar ese descalce cambiario, que el fondo a su vez permita que estos recursos no encajen, que a su vez no paguen impuesto de interés, para reducir el margen de intermediación financiera y que la tasa activa en colones que le llegue a los deudores les permita una cuota más competitiva. A su vez, este bono sería ofrecido para que los inversionistas institucionales lo compren y diversifiquen sus portafolios. Señores, ya el fondo complementario de pensiones de cada uno de nosotros, que es individual, supera el fondo del régimen de invalidez, vejez y muerte, alcanza los 13.500 millones de dólares, pero el 70% de esos recursos están invertidos en bonos de gobierno, sin ningún tipo de garantía, y el 20% están invertidos en la administración Biden, o sea, bonos en el exterior, cuando realmente lo que ofreceríamos es, venga, compre un bono que tiene respaldo hipotecario, lo mismo que las reservas de la Caja, las reservas del INS, el solidarismo, JUPEMA, y con esto lo que pretenderíamos es, a su vez, diversificar con viviendas amigables con el ambiente, paneles solares, luz natural, y de esa manera hacer que los costarricenses tengan esperanza de pasar de ser inquilinos, o como decía mi madre, arrimados. No hay nada más peor que estar arrimado, ¿verdad?, que ser propietario, el sueño de ser un dueño. No importa 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, pero soy dueño de mi techo, de mi casa de habitación. Y también hay otra serie de elementos, ya para concluir, innovadores, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, como lo es el leasing o el arrendamiento habitacional con opciones de compra, o un programa de mantenimiento. Hay 500.000 hogares que no están en condiciones, que requieren mantenimiento. Este esquema también permitiría líneas de crédito revolutivas. Y finalmente, declarar como emergencia nacional la erradicación de tugurios, de cuarterías, de precarios y de mejora de barrios. Me parece a mí que con esto pues hago un resumen y transmito que hay un interés particular e inmediato de crear 100.000 empleos, porque hay un estudio del Ministerio de Vivienda que demuestra que por cada 20 metros cuadrados de construcción se genera un empleo directo y 0.76 empleos indirectos, y con esto le damos dignidad, por un lado, al trabajador, empleo, y por otro lado a las familias de clase media, interés social, que quieren un techo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, don Gerardo. Preguntas, por supuesto, al final de las presentaciones, con muchísimo gusto. Turismo. Todos sabemos la importancia del turismo en nuestro país. Adicionalmente, es un dólar muy bien repartido,
porque crea oportunidades de trabajo a lo ancho y largo del territorio. Se han recuperado ya algunos puestos de trabajo en la industria del en la industria del turismo. Hemos visto también lo que han hecho algunos otros países, por ejemplo, República Dominicana, que hoy en día tiene reservaciones turísticas un 15% por encima del 2019, antes de esta crisis. Y quiero pedirle por favor a Mauricio Ventura, que ha venido trabajando esto con un grupo de personas en el sector, que nos exponga concretamente de qué consta el programa. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Lo primero es reafirmar lo que el presidente ya dijo. No es un plan de gobierno. Estos son medidas vencidas, medidas que están tarde, que ya debieron haberse tomado. Y son medidas que mueven la aguja, que es lo que andamos buscando. Mueven la aguja para generar empleo. Esto urge. El plazo no es corto, es cortísimo, es inmediato, es ya. Estas medidas son para ya. Porque aquí sí hay sentido de urgencia, lo que no hemos visto en esta administración. 4 áreas. Salvamento de las empresas. Y no es salvar la empresa por salvarla, es salvar la empresa porque genera el empleo. Turismo es una de las áreas que más se ha visto afectada, no es nuevo para nadie, todos lo sabemos. Turismo es un generador de empleo inmenso. De acuerdo al INEC, alrededor de 600,000 personas tienen que ver directa o indirectamente con el turismo. Así que ahí tenemos, y además distribuido por todo el territorio nacional, especialmente en las costas, que son las áreas más deprimidas de Costa Rica. Salvar las empresas a través de 2 acciones. El fondo de avales tiene más de un año de estar dando vueltas y no se aterriza. Eso hace falta para las empresas. Las empresas requieren de esa plata para capital de trabajo, para hacerle frente a sus necesidades y no tener que cerrar y despedir como está pasando y tenemos un cementerio de empresas. La plata de Banca para el Desarrollo, más de 300 millones, posiblemente alrededor de 400 millones de dólares que están sentados en Banca para el Desarrollo. No se vale tener plata sentada en Banca para el Desarrollo cuando las empresas lo requieren. Y sobre todo las pequeñas y turismo, más del 80% de las habitaciones que hay en este país están en hoteles de 20 cuartos o menos. No se vale tener plata sentada en Banca para el Desarrollo. Vacunación, ya lo mencionaba don José María. En República Dominicana se vacunó prioritariamente al sector turismo. Eso blinda y brinda a los extranjeros que tienen ganas de salir, que hay una demanda contenida en los países que son generadores de turismo y que ahora están yendo a países como República Dominicana y tiene arriba de un 15%. México ya está en los niveles del 2019. Por lo mismo, vacunaron en México al sector turismo. Y esto no es que sea discriminatorio vacunar a unos y a otros, no. No, esto es porque esto genera empleo, porque esos 600,000 puestos hay que volver a recuperarlos. Y por supuesto también solicitar la aprobación para la importación directa de pruebas rápidas de COVID. Esto se puede utilizar facilísimo, el empresario privado puede traerlas y en turismo puede traerlas, revisa cómo están sus empleados y eso le da tranquilidad y seguridad a los visitantes extranjeros que necesitamos venir. Decimos que estamos bien porque tenemos alrededor de un 30%, o sea, no nos comparemos con los malos, comparémonos con los buenos, con los que van adelante, con las que ya recuperaron los niveles del 2019. Empleo, y esto es transversal, la flexibilización de contratos laborales por un plazo mayor. Aquí se están haciendo flexibilizaciones por 2 y 3 meses para renovar otra vez, y la verdad es que no se sabe ni siquiera si se van a renovar. Eso genera ansiedad, eso genera preocupación porque las empresas ni siquiera tienen el capital necesario para pagar las prestaciones en caso de que no haya renovación. Hagamos estas cosas de más plazo, entendamos que esto es una situación de largo plazo y hay que solucionarla con medidas de mucho más plazo, más allá de 2 o 3 meses. Y lo mismo pasa con el pago de las cargas sociales por el tiempo efectivamente laborado, por el tiempo real laborado. Eso evita despidos, sobre todo en una industria como la industria turística, que sabemos que tiene los altos y bajos de temporada. O sea, acomodemos las cosas a la necesidad del sector privado. Y los costos de producción. Ustedes, me imagino, sabrán que en Costa Rica el ICE fija
para las empresas, y en este caso para los hoteles particularmente importante, fija el costo de la tarifa de acuerdo a la máxima demanda. Entonces, si hay un fin de semana largo, cuando hay buena ocupación y el hotel tiene un uso importante de electricidad, ahí se fija la tarifa, la más alta, aunque el resto del mes el hotel pase vacío. El costo de ese kilowatt ya quedó determinado por ese requerimiento de electricidad en su punto más alto. Todo esto, por supuesto, se complementa, estas son acciones ya, esto se complementa con las estrategias y las acciones que vendrán mucho más ampliadas en muchos más temas en el plan de gobierno. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Una inversión de 150 millones de dólares, que es algo perfectamente manejable para Banca de Desarrollo y para los bancos del Sistema Bancario Nacional, y la creación o la recuperación de 50,000 oportunidades de empleo en este sector que ha sido tan importante para el país. Agropecuario, un sector que ha sido olvidado durante los últimos años, en donde tenemos algunos productos punteros, pero tenemos muchos que se nos han quedado rezagados. Y es una oportunidad de crear empleo en las áreas rurales, agrícolas de este país, enfocado en 4 productos. No quiere decir que eso será el único enfoque del programa de gobierno, pero en este plan de emergencia sí enfocado en 4 productos. Primero, café. Hay un programa en el ICAFE con un fideicomiso ya organizado que nos permitiría ampliar y mejorar las zonas productoras de café en este país. Zonas como La Alegría, zonas como Turrialba, zonas como Pérez Celedón y algunas zonas en el norte del país. Segundo, pie de cría. Nunca hemos tenido precios más beneficiosos para el ganadero que los que tenemos en este momento, debidos a las exportaciones de carne, pero de todas las partes del animal que se están realizando hacia Asia. Sin embargo, tenemos fincas vacías, un programa para implementar la repoblación de fincas, 50 millones de dólares, con una modalidad que también incorpore la siembra de árboles para ayudar en lo que es la fijación de carbono y levante los números del hato nacional. Un tercer producto, el aceite de palma. Tenemos cooperativas con un extraordinario potencial de industrialización para productos de exportación, un proceso de industrialización que no requiere mucho capital y que es muy apto para estimular a las cooperativas agrícolas que tenemos en el país. 4 cultivos, una inversión de 150 millones de dólares, creación de más de 5,000 empleos directos y 40,000 empleos indirectos. El bono verde comunal, muy importante en términos de levantar la esperanza de personas a lo ancho y largo del país que prácticamente hoy en día están sin recurso alguno y que han perdido la esperanza de poder avanzar. Quiero pedirle a Isabel Brenes que por favor nos comente cuáles son nuestros programas de trabajo aquí. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. El Bono Verde Comunal es un programa de asistencia temporal que tiene como objetivo particular el brindar a las mujeres y personas jóvenes una transferencia monetaria condicionada por un periodo inicialmente de 6 meses para realizar proyectos en las comunidades que vengan a disminuir nuestra huella de carbono. Proyectos como arborización y siembra de árboles, embellecimiento de espacios comunales, recuperación de cuencas y muchos otros proyectos que en las comunidades, por medio de alianzas público-pública y público-privadas, podemos llegar con un alivio inmediato a esta gran cantidad de familias, de mujeres y de personas jóvenes que están desempleadas. En Costa Rica hoy hay más de 220,000 mujeres sin empleo y muchas más mujeres fuera del mercado de trabajo por ocupaciones de cuidado y trabajo no remunerado.
En el 911 del empleo estamos pensando en las mujeres y en las personas jóvenes. Estamos pensando en los servicios de cuidado y desarrollo infantil que requieren para poder insertarse al mercado laboral. Estamos pensando en un programa de formación humana que les ayude con la recuperación de la esperanza, con la visualización de su potencial y la creación de sus proyectos de vida. Estamos pensando en la hoja de ruta para la universalización de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Poner el tema de los cuidados en el centro de la agenda y poner el rol de las mujeres y nuestros deseos de aportar, de trabajar y de contribuir con nuestras familias y con nuestras comunidades y nuestros proyectos de vida en el centro de la recuperación económica. Las mujeres hoy en Punta Arenas, las mujeres hoy en Limón, en Guanacaste, llegan mensajes de Parrita, de Chomes, de Quebrada Ganado, de mujeres desesperadas, porque son zonas muy golpeadas, dedicadas particularmente a actividades turísticas. Mujeres que no tienen cómo darle de comer a sus hijos, ni sacar adelante a sus familias. Estamos hablando de más de 220,000 mujeres y 190,000 niños y niñas de familias en situación de pobreza que no tienen alternativas de cuidado y desarrollo infantil. El Bono Verde Comunal es una iniciativa de emergencia para atender durante los primeros meses de gobierno las necesidades de estas mujeres y el trabajo que podemos hacer de disminución de nuestra huella de carbono. Gracias, Isabel. Esta es una extraordinaria oportunidad también para una alianza público-privada con las empresas que están en diferentes partes del territorio nacional. Si podemos lograr que en esa alianza las empresas alineen todo su accionar de responsabilidad social corporativa con lo que son estas obras que se financiarían con el bono verde, tendríamos por supuesto un impacto mucho mayor. Y en un país que necesita fomentar alianzas público-privadas para poder avanzar rápidamente en nuestra transformación, este es un gran potencial de inicio. Conectividad. La crisis nos convence a todas y a todos de que no hay futuro verdadero y no hay acercamiento al bien vivir si no hay conectividad. Hemos estudiado esta etapa particular de este programa muchísimo y quiero pedirle a don José Manuel Salazar que por favor nos explique lo que tiene que ver con conectividad y luego con Talento 4.0. Muy buenos días. Muchas gracias, don José María. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, ustedes van a ver que en estos 6 elementos y en este gráfico hay una cierta diferencia entre estos elementos de vivienda, que está muy alineado con el sector construcción, por supuesto, turismo, agropecuario. Esos son sectores concretos de la economía, son de los sectores que más empleo tienen, que más se vieron golpeados por la pandemia y que más empleo generan en la recuperación. Y también tiene la característica de que mayoritariamente emplean trabajadores no calificados, que es donde tenemos la crisis y el problema más serio en este momento. Pero también tenemos un problema, ven los elementos del lado aquí derecho, en talento. Ahorita lo voy a explicar, voy a comenzar con conectividad, pero en talento tenemos un problema más bien de que tenemos sectores muy dinámicos, de alto crecimiento, incluso durante la pandemia, dispositivos médicos, servicios empresariales modernos que han seguido creciendo con gran dinamismo, como ustedes han visto, incluso a 15% en el 2020. Y resulta que ya, incluso antes de la pandemia, con ese éxito que hemos tenido como país en esos sectores dinámicos, hay una escasez de talento calificado, de trabajadores calificados, en ciberseguridad, en programación, etcétera, etcétera. Entonces, este programa de talento que ahorita voy a explicar está enfocado más bien en resolver ese cuello de botella que ya está muy claramente identificado. Bueno, y conectividad es el tema del siglo XXI, ¿verdad?
Y aquí el enfoque básico de esto es que así como el gran objetivo nacional en la Costa Rica del siglo XX, y cuando uno se posicionaba, digamos, en 1950 y 60 y aún en el 70, era electrificar al país, hacer que todos los hogares y todos los negocios y empresas tuvieran una conectividad eléctrica. Bueno, el reto del siglo XXI es la conectividad de banda ancha de Internet, y eso es lo que este componente se propone hacer. Aquí sí, en este componente es una mezcla de cosas que hay que comenzarlo ya, y en ese sentido es parte del plan de emergencia, pero realmente esto es un componente también del plan de gobierno, porque es algo que depende de cómo se haga y los obstáculos que se encuentren de camino, pues va a tomar un cierto tiempo, pero la idea aquí es hacerlo a la velocidad más grande que sea posible. Básicamente, ¿cuál es el problema? Si ustedes ven los datos de conectividad que hay en varios índices y lo que recoge la encuesta nacional de hogares, estamos en una conectividad de 80 y pico %. Pero el problema es que muy poco de eso es conectividad de banda ancha. Roberto Sasso ha hecho estudios y números, y la situación es la siguiente. Si el nivel de ambición es llegar a 1.800.000 conexiones, que es lo que tenemos en electricidad, hogares, empresas, etcétera, estamos en 900.000 conexiones supuestamente de banda ancha, pero la realidad es que son solo 150.000, porque lo que se llama la última milla, que es el cable coaxial o el cable del Tigo o de cualquiera de estos proveedores, mucho de eso, la mayoría, es de baja velocidad. Entonces, en la realidad, lo que tenemos en el país son 150.000 conexiones de banda ancha. Tenemos que crear más de 1.700.000 para llegar a la conectividad universal. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, aquí la idea es que en vez de tener el esquema actual, donde los proveedores de Internet son los mismos que instalan uno por uno la conexión de cable cuando un cliente se suscribe, tener, por ejemplo, al ICE haciendo estas autopistas de la conectividad del siglo XXI. Que el ICE asuma, como parte de la construcción de la infraestructura, llegar con fibra óptica a todos los barrios, a todas las casas, a todos los hogares, separando entonces, que es algo que ya está en la ley de telecomunicaciones, pero que no se ha implementado, puesto en práctica, separando entonces lo que es la construcción de esa infraestructura básica y que los proveedores de Internet se queden dando el servicio puramente de los canales de televisión o el Internet, etcétera, etcétera. Hemos hecho unos cálculos y entrenando con participación del INA, de la UTN, a un pequeño ejército, si se quiere. De hecho, ahí está el dato de 3.000 personas y técnicos en cuadrillas de 4 personas. Eso en un año, año y medio, una vez que estén entrenados y que esté abierto el camino y que, digamos, estén haciendo el trabajo, se podría llegar a esa conectividad universal. Imagínense el salto de inserción en el siglo XXI que esto significaría, la altísima rentabilidad de esta inversión, porque eso ya permitiría todo lo que estamos necesitando en el sistema educativo, conexión de escuelas, conexión de hogares, ni se diga de telemedicina, ni se diga de gobierno digital, es decir, es la entrada de Costa Rica al siglo XXI. Entonces, básicamente ese es el componente de conectividad que se está proponiendo y se puede financiar con los fondos de Fonatel, complementados con un esquema de titularización similar al que explicó don Gerardo para el tema de vivienda, sin necesidad de un, digamos, préstamo internacional. Talento. Bueno, como dije, el tema del empleo en Costa Rica y el reto es que tenemos un mercado de trabajo bifurcado, dividido. O sea, por un lado, todos estos sectores dinámicos, que qué bien que los tenemos, ¿verdad? En donde sigue una dinámica de inversión nacional y extranjera y en donde más bien el problema es que tenemos una escasez de talento calificado. CINDE tiene una base de datos en donde hay cerca de 30.000 puestos de trabajo y perfiles que están demandando las empresas, que los han recogido directamente las empresas y que no encuentran las personas con el perfil adecuado. Algunas veces porque no tienen, digamos, para el ciberseguridad, el perfil básico de un muchacho, una muchacha, una persona experta en ciberseguridad. En una proporción bastante alta de los casos es que tienen las competencias técnicas pero no tienen inglés. Con solo que se pudiera aprender y enseñar el inglés de una manera rápida, ya serían empleables inmediatamente como parte de esa demanda. Entonces,
este componente, así como estos, trabajan mucho por el lado de la demanda para dinamizar la demanda de trabajadores no calificados. Este talento es sobre todo enfocado por el lado de la oferta, en una alianza con diferentes proveedores, obviamente el INA, universidades, el tecnológico, etcétera. Todos tenemos una infraestructura potente en Costa Rica de entrenamiento, tanto para cursos de corto, mediano plazo y para capacidades técnicas para la empleabilidad. Entonces, hacer un esfuerzo muy intenso y muy focalizado de entrenamiento en aquellas áreas que ya se tienen identificadas, ya se tiene una base de datos para ver cuáles son los perfiles que están en más alta demanda. Aquí lo que hay que hacer es lograr escalar esos entrenamientos por parte de esa infraestructura de proveedores de formación vocacional que tenemos, y hemos estimado que esto cuesta unos $70 millones y podría llegar a crear 42,000 empleos en el momento en que esto, digamos, se inicien las capacitaciones de una manera intensa y que se pueda hacer en una alianza y con recursos en parte del INA, que tiene bastante, como sabemos, del Ministerio de Trabajo, que de hecho en el último presupuesto se acaba de aprobar ya un fondo inicial para que este tipo de trabajo comience en una primera etapa. Y también un complemento muy interesante es un ajuste en la ley del CONAPE para que pueda financiar cursos de este tipo cortos, de manera que aquí el tema es que los estudiantes deben tener una beca por los 6 meses o por el año que dure esta capacitaciones, y ese es el componente fuerte, digamos, de la inversión. Así que esto, muchas gracias, don José María, y ese es el componente de conectividad y talento. Muchas gracias, José Manuel. Este plan de emergencia, por supuesto, también nos da la oportunidad de organizar de una mejor manera los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa. Es, por lo tanto, también un programa que hemos venido consensuando con la fracción del Partido Liberación Nacional a lo largo de las últimas 3 semanas. Y quisiera invitar a la diputada Ana Lucía Delgado, que también es la presidenta de la Comisión de Hacendarios, para que nos hablara sobre ese esfuerzo que hemos venido realizando en ese sentido. Gracias, don José. Bueno, primero que todo, muy buenos días y gracias por la presencia a cada uno de ustedes. Tal cual señaló don José María, esto es una muestra de que no podemos estar con los brazos cruzados esperando que se llegue al gobierno para tratar de rescatar un país que estoy segura que la totalidad de las familias costarricenses tienen un grado de afectación, ya sea por la pandemia económica o por la pandemia del COVID-19. Y esto es muy lamentable porque hemos visto la inacción por parte de un gobierno. Ustedes saben que la Asamblea Legislativa tiene sesiones extraordinarias y sesiones ordinarias, y en 8 meses de sesiones extraordinarias, donde se maneja por parte del Ejecutivo una agenda en el plenario y en comisiones, hemos visto solo esfuerzos monotemáticos que van muy lejanos al tema de resolver estos puntos críticos que nos muestra don José María de crisis económica. Tener un desempleo que llega al 18% y que en el caso de nosotras las mujeres alcanza el 25%, no es de recibo para estar con los brazos cruzados. Y de ahí es que apareció la necesidad urgente e inmediata de avanzar con este plan de empleo 911, un plan que lamentablemente no tiene declarada la emergencia de reactivación económica, que tenga en el centro a la persona humana. Este es el esfuerzo que viene a presentar hoy don José María, en conjunto de personas profesionales que han dedicado horas a darles un contenido que pueda materializarse a partir de sesiones también ordinarias, que nuevamente vuelve a tomar la Asamblea Legislativa en sus manos, para poder avanzar en proyectos de jornadas flexibles, que tanto lo necesita principalmente el sector de turismo, proyectos como fondo de avales, que necesitan avanzar, temas de simplificación de trámites que permitan poder digitalizar un gobierno, temas de inversión extranjera. Tenemos que avanzar en la eficiencia del gasto
Y estos son los proyectos que de manera continua, semana a semana, en conjunto con don José María, la fracción de Liberación prioriza para poder avanzar en las comisiones y en el plenario legislativo. Y una muestra es precisamente el crédito del Incopesca, donde el Partido Liberación Nacional incorpora dentro de este trámite una moción para obligar al gobierno a que 75 millones de dólares no solamente se usen en engrosar la parte administrativa, sino que tengan que ir a renegociar para poder dirigirle al sector pesquero, a las personas. Esto es una declaración de emergencia no declarada, teniendo como centro a la persona humana. Así que la fracción se va a dedicar en el tiempo de las sesiones ordinarias y el resto del periodo a avanzar en una lista de proyectos de reactivación económica, que generen empleo, empleo y más empleo, para poder materializar un plan 911 que nace necesariamente de la urgencia de un país. Muchas gracias. Gracias, doña Ana Lucía. Llegamos al final de la presentación de este programa 911 para generar 200,000 empleos en los próximos 2 años, con una inversión de 2,000 millones de dólares que el país tiene sin necesidad de endeudarnos, como ya lo hemos mencionado. Muchísimas gracias por su participación, y aquí me parece que Adriana nos va a conducir en una sesión de preguntas y respuestas, si hubieran cosas que ustedes quisieran que aclaráramos.